Hoy nos hemos reunido y juntado para hablar de un tema realmente importante que muchas veces está menospreciado, que es el ACV. El ACV o accidente cerebrovascular o stroke cerebral, tiene varios nombres, nombre y apellido, pero básicamente nosotros los conocemos como ACV. El accidente cerebrovascular es básicamente algún trastorno en la circulación sanguínea cerebral. Vamos a ver para entender un poquito esto, vamos a decir que nuestro cerebro, como cualquier órgano de nuestro organismo, está irrigado por distintas arterias. Nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso. A nuestro sistema nervioso le llegan 4 arterias fundamentalmente, son las arterias carótidas y las arterias vertebrales, y después se empiezan a dividir para irse reduciendo en su calibre como si fueran o tal cual fueran un árbol. A medida que se van dividiendo, se van haciendo más pequeñas y estas mismas se van transformando en lo que se llaman arteriolas y después en capilares y es allí donde se produce el traspaso de oxígeno y nutrientes, reuniendo después nuevamente los desechos, pasando a llamarse vénulas y posteriormente las venas, que son las que recogen los desechos y los llevan hacia el corazón y a los pulmones para hacer el intercambio allí también. Estas arterias se van dividiendo progresivamente en arterias más pequeñitas, como decíamos recién, y cada una de estas arterias que van llegando a un área distinta del cerebro tiene un nombre en particular. Estas venas, como decíamos, vuelven a través de estas arterias, perdón, vuelven a través de las venas recogiendo la sangre, que también para ellas hay un nombre en particular para cada una. Cada área que está irrigada por arteria y por venas tiene una función en nuestro cerebro que está totalmente determinada y es específica, por lo cual cualquier alteración que ocurra o que se desencadene en esa área del cerebro va a tener un síntoma específico. Eso es importante entenderlo. Existen, y acá arrancamos bien a definir lo que es el accidente cerebrovascular. Existen 2 tipos fundamentales de accidente cerebrovascular y eso es lo que nosotros valoramos y vemos muchas veces en el consultorio, que cuando un paciente viene y nos dice, doctor, yo tengo el antecedente de una ACV, le preguntamos, bueno, qué tipo de ACV tuvo y muchas veces los pacientes mismos no saben definirlo y eso es terriblemente importante y al final de la charla van a ver por qué. Existen 2 tipos fundamentales que son el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico se trata fundamentalmente de un infarto cerebral, es decir, un área del cerebro que quedó con menos cantidad de sangre. Por el contrario, y por otro lado, el ACV hemorrágico es un sangrado cerebral, es una ruptura de un vaso sanguíneo que produce un sangrado cerebral, por lo cual estamos hablando de una pérdida de sangre. Vamos a entrar ahora en hablar un poquito del ACV isquémico, de este infarto cerebral. Los ACV isquémicos tienen dos orígenes principales. El ACV isquémico cardioembólico, en el cual se produce un émbolo, y el ACV isquémico aterotrombótico, en el cual se produce un trombo. Hablando del ACV isquémico cardioembólico, es el que habitualmente se produce en los pacientes que tienen alguna patología cardíaca, fundamentalmente y casi siempre una arritmia cardíaca. Y dentro de las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular es la que generalmente puede producir esta formación de coagulitos. Estos coágulos son producidos por el mal funcionamiento durante la fibrilación auricular, en donde la sangre choca y golpetea dentro del corazón, formando pequeños coagulitos que van a viajar por el torrente sanguíneo directamente hacia el cerebro y van a llegar a algunas de estas ramas que veíamos, de algunas de estas ramas del árbol que veíamos que se iba dividiendo, en donde lo obstruye debido a que el coágulo es más grande que esa rama. Al obstruirlo produce una disminución de la irrigación sanguínea de la zona a la cual le llegaba esa rama cerebral, produciendo una zona de no llegada de oxígeno, no llegada de nutrientes, y si esa situación se continúa en el tiempo, se puede producir un infarto cerebral, la muerte de esas células que están localizadas en esa zona. Por otro lado,
el otro tipo, que es el ACV isquémico o aterotrombótico, es el producido por pequeños trombos que se producen en las arterias. Fundamentalmente en la arteria carótida, por la forma anatómica que tiene, es allí donde se depositan con el tiempo y a lo largo del tiempo y de forma crónica restos o desechos que se van acumulando. Al acumularse, producen lo que nosotros llamamos una placa. Esa placa puede crecer y producir una obstrucción de la luz con un golpeteo de la sangre en esa zona y producción de coágulos. O por el contrario, esa misma placa que está dentro de la arteria se puede romper y hacer que viajen pedacitos de esa placa, produciendo una obstrucción de la arteria distal y como consecuencia el ACV isquémico. Esos son los dos tipos de ACV isquémico. El ACV, como decíamos, producido por alguna patología cardíaca, y el ACV isquémico producido por trombos desprendidos de las placas a nivel de las arterias. Fundamentalmente esas placas se localizan a nivel de las arterias carótidas, por eso es que siempre se le solicitan a este tipo de pacientes estudios de las carótidas, el ecodoppler carotídeo y algunos otros estudios para valorar cómo está la luz arterial. Pasando ahora sí al otro tipo de ACV, que es el ACV hemorrágico, que habíamos dicho en un principio que es producido por una ruptura arterial. La ruptura arterial produce un sangrado y como consecuencia el ACV hemorrágico. Las causas de un ACV hemorrágico son varias, pero fundamental y principalmente la causa más frecuente de un ACV hemorrágico es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial que es tan común, tan frecuente en la población y que muchas veces no está controlada. Hay otras patologías secundarias que pueden ocasionar un ACV hemorrágico, como son las malformaciones vasculares, tanto aneurismas como malformaciones arteriovenosas, cavernomas. Hay tumores primarios del cerebro y algunos tumores secundarios, como las metástasis, que pueden llegar a tener algunos sangrados. Las coagulopatías o trastornos de la coagulación por algunas enfermedades que producen este tipo de trastornos, o por el contrario también, pacientes que están anticoagulados pueden llegar a tener un sangrado a nivel cerebral. El abuso de alcohol y de drogas, como habíamos dicho, como comúnmente se sabe, también está relacionado a los ACV hemorrágicos y algunas otras enfermedades mucho menos comunes como la enfermedad de Moyamoya o las vasculitis. Ya tenemos entonces en claro, o por lo menos más claro, que hay dos tipos de ACV. Un ACV isquémico, por un lado, que es una obstrucción de una arteria que produce un infarto, y por el otro lado, el ACV hemorrágico, que es por una ruptura de una arteria en donde se produce un sangrado. Hay factores que tienen que ver, en este caso sí, con estos dos tipos de ACV, que son algunos factores que podemos modificar y otros factores que no podemos modificar. Dentro de los factores no modificables está la edad. A la edad, lamentablemente hasta ahora, o por lo menos hasta ahora no las podemos modificar, y con la edad vienen algunas alteraciones vasculares que también son muy importantes y que juegan un rol importante en la producción de una ACV. El sexo también está relacionado a algunos tipos de ACV, la herencia, los antecedentes familiares, la historia familiar de patología cardiovascular y la raza también están relacionados, y el hecho de presentar como antecedente un ACV previo aumenta las posibilidades de que ese paciente pueda hacer un ACV. Estos son factores que no se pueden modificar, que no tenemos influencia sobre ellos para cambiarlos. Pero existen factores que sí, y allí es donde tenemos nosotros los médicos y los familiares y los pacientes, tenemos que actuar para tratar de modificarlos y cambiarlos. Entre ellos, fundamentalmente, como actor principal, la hipertensión arterial. Ahora vamos a hablar un ratito acerca de ella. La diabetes también está relacionada, las enfermedades vasculares, como decíamos antes, de las arterias carótidas, la enfermedad cardíaca con alteraciones en el ritmo cardíaco, como son las arritmias cardíacas o algún otro tipo de patologías, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés. Creo que todos sabemos que esos factores están estrechamente relacionados, no solamente a la ACV, sino a todo lo que conlleva una patología cardiovascular o cardiovasculocerebral.
Pero indudablemente la hipertensión arterial es nuestro primer actor en este caso. Y respecto a la hipertensión arterial, que es tan común y tan frecuente, vamos a decir un par de cositas. En la revista argentina de cardiología en el año 2018, en agosto del año 2018, define a la hipertensión arterial. Y esta es la única diapositiva en donde me explayé y quise transcribir lo que exactamente dicen ellos, pero creo que cada palabra es importante. Y describe que la hipertensión arterial es una enfermedad de etiología multifactorial, controlable, que disminuye la calidad y la expectativa de vida. Fíjense, no solamente la expectativa de vida, no solamente nos acorta la cantidad de años que vamos a vivir, sino que también nos disminuye la calidad de vida. Después dice, visto que el significativo incremento del riesgo asociado con presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica, la mínima, mayor a 90 milímetros de mercurio, o de ambas, esos valores se consideran el umbral para el diagnóstico. ¿Qué quiere decir básicamente ese juego de palabras? Que las tensiones arteriales y la presión arterial debe estar por debajo de 140-90, que es lo habitual que nosotros tenemos que tener. Esto es importante y lo aclaré porque muchas veces en el consultorio nosotros escuchamos que los pacientes y mucha gente en general dice que no, yo soy hipertenso, por lo cual es normal que tenga 170, 160. No, para nada, no es normal, o puede ser normal, pero no está bien en lo absoluto. La presión arterial sistólica máxima tiene que estar en 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica en 90 milímetros de mercurio o por debajo. Y después continúa, no obstante el riesgo es continuo, aunque menor, desde valores más bajos, y el riesgo global es mayor cuando la hipertensión arterial se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular, como decíamos antes. Hipertensión más diabetes, hipertensión más sedentarismo, hipertensión más estrés, hipertensión más bla, bla, bla. Entonces, esto creo que es uno de los detalles más importantes de esta charla a tener en cuenta. Bueno, ahí había colocado también un cuadrito poniendo como una presión arterial normal menor a 130 y menor a 85. Como límites, entre 130 y 139 y 85 y 89, y ya con diagnóstico de hipertensión, por supuesto con un control o una consulta con un cardiólogo, con valores que van por encima de 140 o valores que van por encima de 90. Bien, ahora, y esto es el otro punto importante de esta charla. ¿Cuáles son los signos o síntomas que yo puedo valorar o ver en un paciente que está teniendo un ACV? Acá sí la presentación es distinta. El ACV isquémico generalmente es un ACV que se presenta de forma lenta. Ojo, no quiere decir a lo largo de los días, sino que es una presentación lenta y paulatina. Generalmente, no es siempre así, pero generalmente el paciente empieza con alguna dificultad en un brazo, alguna dificultad en una pierna, alguna dificultad para el habla, y después se va desencadenando el cuadro más completo. Por el contrario, el ACV hemorrágico hipertensivo, el ACV hemorrágico en líneas generales, es un ACV que se presenta de forma abrupta, de forma rápida, de forma aguda, diferente a la presentación del ACV isquémico. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas y síntomas que nos pueden alertar claramente de que un paciente está cursando un ACV, los podemos resumir en 3 ítems fundamentales: habla, brazo o pierna y la cara. En el habla, el paciente nos habla raro, nos cambia las palabras, repite las cosas, modificó en algún punto su forma de hablar. A nivel del brazo o la pierna, claramente existe una debilidad, que muchas veces es notoria, francamente, pero otras veces no tanto. Y a nivel de la cara puede existir una alteración en la movilidad en la hemicara, en la mitad de la cara, con una caída del párpado, con una caída de la comisura labial, o incluso podemos notar
que cuando quiere hablar se le escapa la saliva, o cuando quiere comer se le escapa, o tragar agua se le escapa el agua por un costado. Generalmente son muy evidentes, pero si no son tan evidentes, ¿qué tenemos que hacer? Si notamos algo raro en el habla, pedirle que nos lo repita, pedir que repita lo que dijo, las veces que sea necesario hasta que estemos seguros de que está habiendo una alteración. Si notamos que camina raro o que se le cayó algo de la mano, inmediatamente le pedimos que levante los brazos o que movilice las piernas, que las levante, que estando sentado levante los pies. ¿Estamos? Y con la cara le pedimos que nos sonría, que silbe, que nos muestre los dientes. ¿Está? En 2 segundos de examen, que lo puede hacer cualquier persona en su casa, nosotros podemos rápidamente identificar que este paciente está comenzando a cursar una ACV. Generalmente, como decíamos, si notamos esta alteración tanto en el habla, en la pierna o en la cara, generalmente esto podría corresponder con un ACV isquémico. Si notamos eso, como dice Crónica, la placa de Crónica, urgente, llamar al servicio de emergencias, lo antes que podamos. Y si tenemos dudas, también llamarlo. ¿Estamos? Más vale que el servicio de emergencia venga y no sea nada, o requiera de un control posterior, pero no que se nos pase por alto los signos de alarma de una ACV. En cambio, como habíamos dicho, el ACV hemorrágico se presenta de forma rápida, de forma abrupta, aguda. ¿Y cuál es el síntoma principal? El síntoma principal es la cefalea intensa, la cefalea abrupta, la cefalea aguda, la cefalea que el paciente nos refiere habitualmente como el peor dolor de cabeza de su vida. Algunos pacientes que te lo pueden contar y te lo pueden relatar posteriormente, te dicen que sintieron como un palazo en la cabeza. Con esa rapidez y con esa agudeza es la forma en la que se presenta un ACV hemorrágico. Es allí donde se produce el sangrado. Ahí en ese momento, cuando el paciente refirió ese fuerte dolor de cabeza y agudo, es cuando se produce el sangrado. No es el dolor de cabeza que viene de hace varios días, que el paciente sufre de dolor de cabeza de toda su vida, y que un paciente que siempre le duele la cabeza tenga que consultar porque tenga miedo a un ACV. No, 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 no. El ACV produce una cefalea de este tipo, una cefalea que cae de esta forma, así abrupta, aguda, ¿estamos? Y que generalmente se acompaña, posterior al comienzo agudo de esa cefalea, con una pérdida de la conciencia, con un desvanecimiento, con una caída, que no siempre habla de que el paciente esté en coma, sino que a veces el paciente tiene como un desvanecimiento y a veces se recupera, nos puede hablar, nos puede relatar, pero inmediatamente, si pasa algo de esto, urgente, urgente y urgente llamar al servicio de emergencias. Como decíamos antes, aunque sea por las dudas, pero llamarlo. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es relativamente sencillo, el diagnóstico imagenológico. Y existen 2 estudios fundamentales para valorar un ACV, que son la tomografía y la resonancia magnética del cerebro. Generalmente, con una tomografía es suficiente como para hacer el diagnóstico. ¿Y qué podemos para hacer el diagnóstico diferencial entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico? ¿Por qué? Porque el ACV isquémico es totalmente distinto, como venimos diciendo, al ACV hemorrágico. ¿Qué podemos encontrar en una tomografía en un ACV isquémico? Si logramos que el paciente sea trasladado rápidamente a un centro médico y allí se le hace una tomografía, quizá podamos encontrar una tomografía normal, una tomografía sin una lesión evidente, pero obviamente debemos tratar de que ese paciente sea internado y sea valorado y posteriormente repetida la tomografía. A veces, cuando no llegamos tan rápido con el paciente al centro médico, ya podemos encontrar alguna lesión. Y aquí, como decíamos antes, cada arteria irriga una porción determinada del cerebro y esa porción determinada del cerebro tiene una función determinada en nuestro cuerpo. Por ende, si se obstruye una arteria pequeña, podemos tener una pequeña lesión isquémica, como vemos dentro del círculo rojo. Quizá esa lesión isquémica
pequeña, porque fue una ramita muy finita la que se obstruyó y produjo la isquemia o el infarto, tenía alguna función determinada en la mano, tenía alguna función determinada en la pierna, que a veces es bastante poco perceptible, pero a veces en otras ocasiones se obstruye una arteria de mayor calibre y encontramos una lesión isquémica mucho más grande. Y esa lesión isquémica probablemente sea mucho más secuelar, le deje una secuela al paciente mucho más grande. Quizá tenga una dificultad en el habla, sumado a eso tenga una dificultad para mover el brazo y probablemente también tenga cierta dificultad para mover la pierna. Y muchas veces cuando se obstruye una arteria mucho más grande, una de las arterias que irrigan una gran parte del cerebro, se producen estas lesiones que vemos ahí más negritas, más con un gris más oscuro, que son lesiones que probablemente dejen una secuela muy grande en el paciente y que algunas veces pueden ser incompatibles con la vida. Con respecto, y ahora cambiamos al ACV hemorrágico, el ACV hemorrágico también puede ser diagnosticado por una tomografía computada y este es distinto. Fíjense, allí no encontramos una lesión negra o una lesión hipodensa o una lesión con un gris más oscuro, sino que encontramos una lesión blanca, una lesión hemorrágica. La hemorragia en la tomografía se ve blanca y podemos encontrar, como en este caso, una lesión pequeña con una hemorragia muy pequeñita que probablemente le esté dando alguna secuela leve o moderada al paciente. Pero también podemos encontrar otro tipo de hemorragias mucho más grandes, como esta, que prácticamente no hace falta marcarla con un círculo porque ya todos la vemos. La hemorragia se ve blanca, está desplazando el cuerno ventricular, que es esa manchita negra que vemos más abajo. O sea que ya está, esa sangre ya está generando un efecto de masa, ya está generando hipertensión endocraniana y por ende mucho mayor sintomatología. Y otras veces encontramos hemorragias más grandes como esta y algunas mucho mayores que suelen ser encontradas. A veces nos encontramos con pequeñas manchas blancas de sangre en distintas partes y pueden ser también un ACV isquémico que tuvo una transformación hemorrágica, ¿tá? Que se transformó y produjo hemorragias dentro de esa isquemia. Y otro tipo de hemorragias que se producen en estos ACV es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es una hemorragia que a nosotros nos hace pensar directamente en alguna patología vascular. Esta es la hemorragia subaracnoidea es la que se produce cuando hay una ruptura de un aneurisma, cuando hay una ruptura de una malformación arteriovenosa. Entonces estas hemorragias también para nosotros son tremendamente importantes hacer el diagnóstico de una forma rápida. Y la resonancia magnética del cerebro nos ayuda fundamentalmente, no es el estudio que se hace de forma inmediata, pero el paciente llega al centro médico, pero sí nos ayuda mucho, ya que es mucho más específica en cuanto a la calidad de imágenes, a veces cuando queremos saber si abajo de la hemorragia hay algo más, si abajo de la hemorragia hay un pequeño tumor, alguna lesión metastásica, algún aneurisma también, alguna malformación arteriovenosa. La resonancia, digamos, como que se reserva fundamentalmente para hacer un diagnóstico más preciso de cuál fue la causa del sangrado. Bien, quizá esto es un tema aparte y creo que se merece un detalle o unos minutos, que es el accidente isquémico transitorio, el AIT, o también conocido como crisis isquémica transitoria. La crisis isquémica transitoria o accidente isquémico transitorio es también, es como si fuera un ACV isquémico, como habíamos dicho, con una obstrucción de una arteria por un trombo, por un émbolo o por alguna causa, pero que se resuelve rápidamente. Es decir, dentro de nuestro organismo existen mecanismos que tratan de mejorar la circulación en el área donde se está hipoperfundiendo, donde está llegándole menos cantidad de sangre, y a veces esos mecanismos que tiene nuestro organismo logran
disolver, desarmar el trombo o el émbolo, y de esa forma se rápidamente mejora la circulación sanguínea y se recupera el área que estaba siendo infartada. Si eso ocurre, si se resuelve el trombo o el émbolo y el área isquémica rápidamente se reperfunde y le llega nuevamente sangre con nutrientes y oxígenos, quizá el paciente recupere rápidamente su sintomatología. Esto hay un tiempo determinado que ese cerebro aguanta sin que le llegue una buena cantidad de sangre. Por ende, pasado ese tiempo, esa secuela ya es definitiva. Entonces, ¿qué es el accidente isquémico transitorio? Es un ACV isquémico que rápidamente se logra resolver y que no le deja al paciente ningún tipo de secuela. Por ahí nosotros vemos, incluso quizá alguno de ustedes haya tenido algún familiar que empezó de forma abrupta con una dificultad en el habla o con alguna dificultad para mover el brazo y la pierna, y que quizá en el término de unos minutos o antes que llegue la ambulancia o el servicio de emergencia, se recuperó. Bueno, si se recuperó completamente, si se recuperó en su totalidad y no le dejó ningún tipo de secuela, eso podría haber sido un accidente isquémico transitorio. Y por supuesto que es de mucha importancia tener ese antecedente registrado, porque ese paciente tiene que ser rápidamente estudiado, porque le puede dar otro accidente isquémico transitorio o le puede dar definitivamente un ACV isquémico en el curso de algunas horas o en el paso de los días. Así que el accidente isquémico transitorio, que a veces se menosprecia o no se lo estudia completamente, debe ser evaluado tal cual como si fuera un ACV isquémico, porque las causas son las mismas. Hablando netamente del tratamiento, acá sí el ACV isquémico y el ACV hemorrágico son totalmente distintos. Difieren completamente en cuanto a su tratamiento. Aunque los dos presentan un tratamiento médico y la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. El ACV isquémico, el tratamiento médico, bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque si no va a ser muy largo. El tratamiento médico es un tratamiento, por supuesto, que requiere de una primera instancia de una cama en terapia intensiva, sea el ACV isquémico o sea un ACV hemorrágico, pero requiere de un monitoreo continuo y, por supuesto, tratar de identificar la causa para tratar de eliminar la causa que lo llevó al paciente a hacer ese ACV isquémico o ese ACV hemorrágico. No nos vamos a detener en el tratamiento médico porque es muy largo, pero sí vamos a dar unos detalles, unos pantallazos de lo que nosotros hacemos, que es la posibilidad de tener que enfrentar una cirugía. Generalmente en el ACV isquémico, la opción de un tratamiento quirúrgico es independiente a la causa o el origen. Es decir, si el ACV isquémico se produjo por una obstrucción carotidia o el ACV se produjo por una fibrilación auricular, no importa. No nos va a hacer eso pensar en si el paciente tiene que ser operado o no. Sí nos hace pensar en un ACV isquémico, si ese paciente tiene que ser operado o no, el tamaño de la lesión. Fíjense, ahí en el cuadrito del lado izquierdo vemos un ACV que tiene un tamaño importante, pero no es tan grande como quizá para deteriorarlo al paciente y producirle riesgo de su vida. Pero en cambio, el ACV del lado derecho es un gran ACV con una obstrucción de una arteria muy importante que prácticamente está dejando sin irrigación la mitad del cerebro de ese paciente. Probablemente ese infarto importante haga edema cerebral, haga hinchazón del cerebro y probablemente requiera de una cirugía para tratar de descomprimir de alguna manera ese cerebro. En cuanto al tratamiento quirúrgico de los ACV hemorrágicos, acá sí tiene que ver y mucho que ver la causa. Esta causa, como decíamos antes, puede ser un aneurisma, puede ser una malformación arteriovenosa, y eso sí va a requerir un tratamiento, tanto sea del ACV hemorrágico como probablemente de su causa también. También tiene que ver el estado neurológico, en este caso. Por ejemplo, no es lo mismo operar un ACV hemorrágico, no es lo mismo pensar en una cirugía en un paciente que tiene un ACV hemorrágico pequeñito a un paciente que tiene un ACV hemorrágico grande. Y por supuesto, también tiene que ver la localización y, como decíamos antes también, el tamaño de la lesión.
La imagen de la izquierda vemos que es una imagen, como habíamos visto antes, pequeñita, una hemorragia blanca, pequeña, chica, no requiere de una cirugía, pero la del lado derecho es una imagen muy grande con un importante desplazamiento del cerebro que probablemente requiera de una cirugía para tratar de descomprimir ese cerebro. En el tratamiento no se parecían, el ACV isquémico y el hemorrágico, es más, eran totalmente distintos, pero en este caso sí, en esto sí. Tanto sea para el ACV isquémico o por el ACV hemorrágico, el tiempo es oro, el tiempo es fundamental, el tiempo es para nosotros vital para eliminar secuelas o para tratar de evitar secuelas, pero fundamentalmente para tratar de salvarle la vida al paciente, sobre todo en el ACV hemorrágico. Por eso, espero que esta charla y todo esto que hemos hablado y compartido sea importante para todos ustedes y ayude a difundirlo para tratar de que no se produzcan eh, tantos ACV como nosotros vemos y por lo menos, o por lo menos, para tratar de que lleguen a tiempo, para tratar de evitar de alguna manera las secuelas y la gran mortalidad que tienen este tipo de patologías. Por eso, vuelvo a insistirles, el tiempo es oro, la valoración por parte del familiar, del paciente, del vecino o de quien vaya caminando por la calle es fundamental y primordial, y eso acelera tiempos, salva vida y evita secuelas.